Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 8. Dentro de la teología paulina, como nos demuestra en esta carta desde el capítulo 1 al capítulo número 11, donde Pablo nos ha hecho ver lo arrogantes que han sido los judíos, nos hace ver que absolutamente nadie iba a poder cumplir con la ley y que de esta manera Cristo nos justifica de manera gratuita a través de la fe y no a través de las obras. Vimos cómo el pecado entró al mundo a través de Adán, y como descendencia de Adán el pecado trajo la muerte, y la muerte se propagó a todas las personas. Nosotros, como descendencia de Adán, traemos el pecado carnal en nuestro ADN y la muerte espiritual en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero también nos hace ver Pablo que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Ahora hemos muerto completamente al pecado y hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Ya no somos más esclavos del pecado. Antes de ser cristianos éramos esclavos totalmente del pecado y estábamos totalmente libres de la justicia, lo que daba por consecuencia un fruto totalmente vergonzoso y traía la muerte. Ahora en ese giro de 180 grados nos da la posición de estar libres del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Como resultado tenemos que dar un fruto que produzca totalmente una santificación, y tenemos como consecuencia también la vida eterna en Cristo. En el capítulo 6 de este libro de Romanos, del versículo 17 al 20, Pablo nos dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora sí presenten sus miembros como esclavos de la justicia, para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Nosotros, gracias a Dios, somos obedientes de corazón a la doctrina a la que Dios nos entregó en las manos de Cristo. Hemos sido entregados totalmente a la doctrina de Cristo y ahora somos servidores de la justicia. Antes estábamos listos, como débiles en la carne, a servir de todas maneras a la impureza de la maldad. Pero ahora nosotros debemos demostrar ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. Nos debemos de alejar de la debilidad carnal, porque estamos hablando ahora de dos regímenes. El antiguo régimen nos sitúa con Adán y el nuevo con Cristo. En el antiguo estamos sumidos totalmente en el pecado y en el nuevo en la justicia y en la obediencia. Antes estábamos en la muerte y ahora en la vida, antes sujetos a la ley y ahora bajo la gracia. Antes en la carne y ahora en el Espíritu de Dios, siendo obedientes a la voluntad de Dios, porque Él en su soberanía usará a la manera que Él lo desee a cada uno de nosotros y nos dará un mejor propósito del que nosotros teníamos en el mundo. Vamos a leer el pasaje, Romanos 12, 1, 8. Así dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivo y santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por este día. Señor, te pedimos que este día, Señor, esta palabra siembre en nuestros corazones, Señor, para que tú puedas indicarnos, Señor, los dones que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo y podamos desarrollarlos, Señor, en este cuerpo de Cristo, en esta tu iglesia, Señor, para darte toda la gloria, Señor, en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Pablo ha tocado de una forma muy breve la relevancia en la práctica de 11 capítulos. La expresión, por tanto, como empieza, nos da la idea general de la obediencia cristiana. De qué manera, a través de las muchas expresiones de las misericordias que Dios nos ha dado. De este modo, nuestra obediencia es el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos, como lo vimos en la escuela dominical la semana pasada. No podemos ganar la misericordia de Dios. Dios le da su misericordia a quien Él quiere, pero cuando da Dios esa misericordia, la da totalmente en abundancia. Les ruego por las misericordias, dice Pablo. Pero ¿cuáles son esas misericordias de las que habla? La justificación, en la cual tenemos el perdón de nuestros pecados, los cuales ya no nos serán reclamados jamás por parte de Dios. La identificación, porque ahora ya muertos en el pecado tenemos una identidad completa en Cristo. Bajo la gracia, porque así tenemos la gran posibilidad de llevar un fruto para Dios a través de nuestra santificación. Tenemos auxilio en las flaquezas y en cualquier sufrimiento presente, porque estamos en el camino de la participación de la gloria con Cristo. La elección divina, en la cual nosotros hemos sido escogidos como hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. La separación imposible. Nada nos separará del amor de Cristo. La confianza en la fidelidad de Dios, que ha sido confirmada en los planes revelados para la nación de Israel. Nosotros debemos de creer que estas misericordias tienen poderes totalmente persuasivos sobre nuestra voluntad. Dios no viene y nos dice: vengan y sírvanme, que bien lo podría hacer. Al contrario, Dios nos exhorta a hacerlo con toda la felicidad que podamos tener en nuestros corazones al servirle. Pablo nos dice, por tanto, hermanos, y esto, fíjate a quiénes se dirige: a los hermanos. Les ruego, dice Pablo. Dios nos pide que nosotros mismos seamos presentados como un sacrificio
vivo y santo. Un sacrificio que, si bien lo vemos desde el comienzo con Abel y Caín, al presentar los sacrificios y las ofrendas, ya no estamos presentando nosotros un animal muerto. Nosotros nos estamos presentando de manera voluntaria. Pablo nos habla literalmente del cuerpo de una manera orgánica. Nosotros somos la expresión de la persona renovada, y esto es porque hemos entendido su gracia en nuestras vidas. Pero ¿de qué manera vamos a hacer este sacrificio vivo? Mediante la renovación de nuestro propio entendimiento. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros entendemos cuál es su voluntad en cada uno de nosotros, porque su voluntad es y será siempre buena, agradable y perfecta. Mediante ese cambio de mente que tenemos ahora, se va a presentar de manera automática el cambio de conducta hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia nuestro prójimo, a través de la renovación en la que nace un nuevo hombre, una nueva creación de Cristo, y compartimos junto con Él todas las gracias de Él, así como antes compartíamos toda la muerte y toda la maldición con Adán. Ahora, como cristianos, ya no tenemos por qué caer en rituales como se hacían en la antigüedad. Incluso algunos profetas como Oseas hablaban de que solo serían aceptados los sacrificios que fueran puros de corazón. Oseas 6:6 nos dice: porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios se va a contentar muchísimo más en que seamos leales y que tengamos conocimientos acerca de Él. Presentando nuestro cuerpo en sacrificio, estamos adorando a Dios de la manera más honesta y sincera. La adoración tiene que ser parte de nuestra vida, y tenemos que adorar a Dios cada día, cada hora, cada minuto. Por eso Pablo nos dice que no nos amoldemos a este mundo, sino haciendo lo opuesto, lo que nos pide este mundo. Adoramos a Dios en momentos como son al despertar y a agradecer el regalo de un día más de vida, al reunirnos en la mesa y dar gracias por la provisión para poder llevar alimentos a nuestro hogar, adorando cuando estamos reunidos escuchando su palabra. Adoramos a Dios cuando dejamos de ser agresivos en la calle cuando alguien se nos cruza. Adoramos a Dios cuando hacemos una simple reparación en nuestro hogar. Hasta adoramos a Dios cuando estamos haciendo ejercicio, mostrando el cuidado debido al cuerpo que Él nos ha dado. Adoramos a Dios cuando tenemos dominio propio de nuestro propio corazón, de nuestra mente y hasta en nuestra lengua. Adoramos a Dios en nuestros trabajos, buscando la excelencia, dando lo mejor de nosotros a la empresa que nos ha contratado, en el negocio con el que nos ha bendecido. Adoramos a Dios en nuestros estudios, dando lo mejor de nosotros, haciendo las tareas y los proyectos para Él. Adoramos a Dios en nuestros momentos de esparcimiento, dando gracias por esos momentos de descanso que Él nos da. Adoramos a Dios en familia, cuando estamos unidos y nos estamos exhortando unos a otros, buscando a Dios. Adoramos a Dios cuando mostramos misericordia por los no creyentes, porque finalmente Él es el dueño absolutamente de todo. Es dueño de nosotros y gracias a Él tenemos todo. ¿O tú crees que podrías adorar a Dios cuando
te despiertas tarde y corres a tu trabajo sin hacer tu oración. Cuando en tu trabajo hay peleas y contiendas porque no te sientes a gusto. Adoras a Dios cuando no cuidas la casa, el hogar, el techo que Él te ha dado para la seguridad tuya y de tu familia. Adoras a Dios cuando te das permisos para no cumplir las ordenanzas de su palabra. Estás adorando a Dios cuando estás en tu familia o con no creyentes y no les hablas de la condenación eterna y las consecuencias que van a tener si no se acercan a Dios. Piensas que adoras a Dios cuando no tienes ni 2 horas a veces en el primer día de la semana para poder reunirnos nosotros en el cuerpo de Cristo, cuando el foco lo tenemos en otras cosas. Es que fulanito no me cae, es que menganito no me saluda. Nuestro foco debe ser Cristo, no las personas que tenemos alrededor. Las personas juntos somos el cuerpo de Cristo y conformamos todo para su honra y para su gloria. No puedes pensar, hermano, hermana, que solamente ciertas partes de tu vida son de adoración. Toda tu vida tiene que ser un constante acto de adoración y sacrificio vivo, porque Dios te ha rescatado, te ha redimido de todos tus pecados. Pero este proceso del que hablamos sobre la renovación de la mente y el constante cambio de conducta es un proceso. Aquí no se pretende decir que de forma automática esos hábitos van a desaparecer cuando comenzamos a creer de corazón en el Hijo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, Él da un nuevo camino a nuestra forma de pensar, pero no siempre será fácil salir de la programación de nuestra vida antigua. Es un proceso en el que tenemos totalmente que desaprender lo aprendido y aprender lo correcto y lo verdadero. En esta nueva vida de nada te va a servir si haces una oración de entrega, pero pretendes seguir en el mundo. Ese sacrificio al que se refiere Pablo en este camino no va a ser fácil. El cambio no lo puedes hacer si no empiezas a alejarte del mundo, si no empiezas a desadaptarte del mundo. Y no quiero decir con esto que cada uno tomemos nuestras cosas y nos vayamos a vivir solos al desierto, sino simplemente que nos estemos dando cuenta que en este mundo está reinando el mal. Este mundo está reinado completamente por el maligno. Y seguramente te vas a decir, hermano, pero ¿cómo le dices que este mundo está controlado por el maligno? Y basta con mirar la televisión hoy en día. Nos está llenando la cabeza de ecumenismo, de perversión sexual, de asesinato de inocentes, de egolatría, diciendo Dios está mal. Hagamos nuestra voluntad en nuestros cuerpos y en nuestra vida. La sociedad y el mundo nos está pretendiendo hacernos ver que esto está bien, pero no nada más en el mundo secular, también ahora en el ámbito cristiano. Estaba leyendo el otro día que cantantes cristianos pretenden hacer canciones más inclusivas. El progresismo está preparando completamente su ataque a la iglesia. Están censurando a pastores que están denunciando este tipo de cosas. Censuran a cristianos que defienden Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. Dios no habla jamás de un tercero, cuarto, quinto género. Son solo 2 géneros. Y están siendo censurados por defender la única verdad sobre la palabra de Dios.
Estamos empezando a estar de acuerdo con los movimientos de la decisión sobre un cuerpo que no es nuestro. Estamos estudiando que des tu cuerpo en sacrificio vivo, que lo dediques a Dios. Pero hay muchas mujeres allá afuera que se sienten dueñas de su cuerpo y libres de poder asesinar. Salmo 106, 35 al 38 dice: sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. ¿Esto no les suena como no se adapten al mundo? No se mezclen con el mundo ni aprendan sus costumbres. Charles Spurgeon decía: no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Efesios 4:17 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no reconocen a Dios, y se refiere al mundo, porque ellos están irremediablemente confundidos. Porque estas personas están haciendo completamente lo opuesto a la palabra de Dios. Estamos estudiando el día de hoy porque ellos están presentando sus cuerpos completamente en sacrificios muertos y malditos, porque no son aceptables a Dios, porque para ellos es un culto irracional, porque están tan adaptados al mundo que no quieren ningún tipo de renovación de su mente y por lo tanto no van a experimentar una voluntad de Dios, porque para ellos es malo, inaceptable e imperfecto. Ellos le dan completamente el valor erróneo a la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 18 y 19 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El capítulo 5 de la primera carta de Juan nos habla sobre esta fe que vence al mundo. Pablo nos dice en el versículo 3: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios le ha distribuido a cada uno. Pues en virtud de la gracia. Pablo se refiere a la gracia sobre el apostolado que le otorgó Cristo, y él, con toda la autoridad que le está dando Dios, nos dice que no pensemos más de lo que debemos sobre nosotros mismos. Nos habla de la jactancia que podemos tener de acuerdo a nuestra fe. Pasa que en ocasiones hemos llegado a envanecernos por la gracia que nosotros hemos recibido. Y esa soberbia muchas veces hace más daño que beneficio a los nuevos hermanos, quienes se van agregando a la familia de Dios. Dios nos ha dotado con una serie de dones, talentos y virtudes que solo nos sirven para una cosa: servir a los demás. Y servir a los demás habla de sean cristianos o no, porque esos talentos, dones y virtudes, nosotros estamos dando testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros. Los dones no son talentos, los dones son los que Dios nos otorga cuando tenemos un nacimiento espiritual. Nos otorga cuando tenemos ese nacimiento espiritual al entregarnos completamente a
a Cristo. Y en comparación, los talentos nos son otorgados también por Dios en el nacimiento natural. Hemos de vernos a nosotros mismos, como está diciendo el apóstol Pablo, con mentes renovadas para que nosotros podamos liberarnos de ese egocentrismo que muchas veces caracteriza a los no creyentes. Pablo nos anima también a vernos con una lupa y descubrir cuáles son esos dones que tenemos, porque con esto nosotros nos vamos a gozar del cuerpo de Cristo. Tenemos que ver cuáles son esas habilidades, esos dones que nosotros tenemos para podernos poner al servicio de este cuerpo. El versículo 4 dice: pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Cristo y su iglesia se unen en uno solo, y nosotros somos la iglesia. Nosotros estamos unidos a Cristo y estamos desarrollando una función para que marche todo de acuerdo a los planes de Dios para con nosotros. Porque los miembros de un cuerpo no pueden estar separados, ni estar en desacuerdo, y mucho menos tener contiendas y envidias, ya que cada una de esas partes del cuerpo tiene una función específica y muy importante. Nosotros somos miembros unos de los otros. Nosotros estamos llamados a exhortar, a orar unos por otros, a decirnos lo que está muchas veces mal en cada uno de nosotros. Porque también es de sabios aceptar la disciplina de manera consciente, de manera humilde. Pablo habla aquí del cuerpo de Cristo con creyentes en Cristo, con rescatados en Cristo, de hombres y mujeres imperfectos, que aún luchamos todos los días contra el pecado. Porque somos tan imperfectos que todos los días cometemos errores y buscamos la santificación como aquellos que ya la están llegando a tener. Y si no, pregúntenle a todos los hermanos que buscan la restauración y que nos vemos todos los viernes, porque nosotros, sabedores de ese pecado con el que luchamos todos los días, necesitamos la ayuda en todo momento de Cristo, porque si nosotros nos alejamos de Cristo, nosotros le estamos dando una puerta abierta al pecado, a la tentación. Si tú te sientes parte de ese cuerpo, indudablemente tú vas a tener una pasión por servirle a Cristo, y esto de acuerdo con los dones que el Espíritu Santo te haya otorgado. No hay personas en el cuerpo de Cristo, hay hermanos, y si las hay, igual y no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque muchas veces no van a encajar. Esas personas van a ver desde las gradas totalmente el desarrollo y el crecimiento de una comunidad realmente cristiana, en donde van a ver la integración, la paz, el consuelo, la restauración, la sanidad, el amor unos por otros, el compromiso, la alabanza, la enseñanza, la misericordia, la recuperación, el crecimiento. Esas personas van a ver desde las gradas todo lo que es esta gran felicidad que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos. Pero ellos no quieren esas bendiciones, porque para ellas el mundo está bien lo que el día de hoy conocen, y es con lo que se van a quedar si no hay una derrota y no hay una entrega total a Dios. El versículo 6 nos dice: pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo.
Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes dones y de acuerdo a la gracia de Dios nos muestra nuestras destrezas y habilidades. Si tú, hermano, tu hermana, no sabes todavía cuáles son esos dones, acércate con el pastor. Por cierto, tenemos en el canal un taller de dones y les recomiendo que lo vean porque van a sorprenderse de muchas cosas que quizás ustedes piensan que no tienen o que no sirven para determinado ministerio, pero se van a sorprender muchísimo. Estos dones del Espíritu Santo nos los otorga Dios para ponerlos en práctica a través del servicio que nosotros vamos a ocupar en este cuerpo. Pablo habla del don de profecía, pero no como lo conocemos en el Antiguo Testamento. En ese momento sabemos que Dios escogió a hombres específicos para que fueran sus mensajeros y llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel de lo que estaban haciendo mal. El día de hoy sabemos que absolutamente todo ya está escrito. Está escrito en la Biblia. Si tú quieres que te hable Dios, tan solo tienes que abrir tu Biblia y estudiarla. Dios te va a hablar a través de ella. Y Pablo se refiere a esto para darle una palabra a discernimiento que nosotros debemos de tener en problemas actuales. Si tú tienes el don de enseñar y puedes estudiar la palabra de Dios y guiar a la verdad, pues entonces enseña. Si tienes el don de exhortar y alentar a los hermanos a vivir su vida en el Evangelio, exhorta. Si tienes el don de dar, pues entonces da con total generosidad. Que el corazón mueva lo que es tu ofrenda. Si tú tienes el don de dirigir, hazlo con justo juicio. Y si tú tienes el don de misericordia, también hazlo con total alegría. Todos aquí tenemos dones que son una bendición por parte de Dios, que son para la gloria de Dios y son para la total edificación de la iglesia. Todos estos dones los tienen y son una bendición espiritual por parte de Dios y son también para unir al cuerpo de Cristo. Y ahora sí, como dice el pastor, ya despiértese porque vienen las aplicaciones de este pasaje. Tenemos 3 aplicaciones de este pasaje. La primera aplicación es: solo Dios debe de ser adorado y servido. Nosotros debemos de tener en claro que nuestro servicio es para Cristo. En ningún momento es para el hombre. Debemos de tener nuestra vida enfocada en todo momento a adorar a Dios con cada cosa que hagamos, cada día, cada hora y cada minuto. El mundo no va a ser servido por los cristianos, que es lo que desea el mal. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aplicación número 2. Cuando Dios llama, Él capacita. Nosotros podemos tener miedo de servir con nuestros dones, pero este miedo no va a impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Si tú vas a cumplir la voluntad de Dios, debes inmediatamente de buscar servir en el cuerpo de Cristo.
Pablo dice en 1 Corintios 1, 26, 28, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a su carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pablo, en el versículo 3 que acabamos de estudiar, nos dice: nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino con buen juicio. Dios ha escogido lo necio, lo débil, lo vil y lo despreciado del mundo, precisamente para demostrar su gloria en Jesucristo. Cómo no estar agradecidos con Él por todo lo que nos ha perdonado, y cómo no servirle a pesar del frío, de la lluvia, de la distancia. Tenemos muchas veces un pequeño resfriado y decimos: mejor nos quedamos en casa y ya no vamos, pero sabemos que tenemos que cumplir un servicio para el Señor, y eso es lo que siempre nos va a llamar para estar aquí compartiendo con los hermanos. El miércoles escuchaba en la reunión de oración que en la medida que nosotros sentimos todo lo que Dios nos ha perdonado, esa será la medida de nuestra fe y compromiso con la iglesia de Cristo. Somos incapaces de medir todo el mal que hemos hecho para darnos cuenta de todo lo que tenemos que agradecer, toda la misericordia que Dios tiene para nosotros, que es totalmente inmerecida. Aplicación número 3. El amor de Dios se demuestra obedeciendo. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo? ¿A través de un miedo por el juicio que nosotros podamos llegar a tener? Si nosotros no obedecemos, podríamos llegar a pensar que todo lo malo que nos pase es porque no obedecemos. ¿O acaso amamos nosotros a Dios con tanto agradecimiento por ese regalo de la salvación que nos ha dado y por eso obedecemos? Juan 14, 23, 24 dice: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántos de nosotros podemos responder de manera inmediata? Yo les pregunto: ¿aman a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos responder de manera inmediata si les pregunto: ¿obedecen a Dios? Jesús dice muy claro que si alguien me ama, obedecerá mi palabra. Obedecer muestra lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Nosotros debemos de obedecer su palabra y sujetarnos a la autoridad que nos ha sido puesta en la iglesia. El liderazgo de nosotros con el hermano Chris y un servidor nos sujetamos al liderazgo del pastor Miguel y conformamos con él un liderazgo en el que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes edades, diferentes dones, pero formamos parte del cuerpo de Cristo. Hasta tenemos diferentes semblantes, pero los tres tenemos amor y piedad. Habemos algunos que no nos ayudan la cara, porque sabemos que cualquier observación o exhortación ha de ser finalmente para edificación para el cuerpo completo de Cristo. En algunos casos quizás esa exhortación va a doler, pero también va a ser necesaria para el crecimiento personal y espiritual de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, porque Dios a quien ama disciplina.
Seamos buenos hermanos y hermanas transformados para servir, transformados para ser los servidores más agradecidos con Cristo. Gálatas 1:10 dice: ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y los animo el próximo domingo, hermanos y hermanas, a celebrar a nuestro Padre que nos creó y que ha perdonado todos nuestros pecados, que nos ha elegido como sus hijos, que nos siga dando fortaleza para luchar con todas las tentaciones que vemos que hay en el mundo. Celebremos cada día, cada hora, cada minuto la gloria de Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por estas palabras, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, para descubrir esos dones, Señor, que tu Espíritu Santo nos ha regalado, Señor, de manera inmerecida. Te pedimos, Señor, que nos hagas partícipes de este cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que podamos ser buenos servidores, Señor, y podamos explotar, Señor, esos dones poniéndolos siempre a servicio de nuestros hermanos, Señor, para que en conjunto podamos dar un buen testimonio, Señor, de esta tu iglesia, Señor, para el mundo corrompido que está allá afuera, Señor, y que cada día se puedan sumar hermanos, Señor, y hermanas, Señor, a esta tu iglesia, Señor, para que crezcamos en santificación, en fe, en ti, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. El día de hoy tengo una dinámica interesante. Qué bueno que estamos así como divididos, como en sectas. Pero vamos a trabajar en equipos. Así que si en las escuelas no les gustaba trabajar en equipo, hoy estuvimos estudiando ahí en Romanos que necesitamos otras personas. Así que, ni modo, nos toca trabajar en equipo. El día de hoy vamos a tocar el tema de la gracia de Dios, que nos gusta mucho, que a veces hacemos un énfasis en la gracia de Dios, pero vamos a entender qué es la gracia de Dios. Y ustedes ahí en su boletín tienen 3 puntos que los vamos a ver y analizar brevemente, porque al final ustedes tienen varios pasajes que van a leer. Entonces, de una vez vamos a formar las sectas para ver quién va a ganar. Tribu, perdón, sí, gracias. Es que tengo más de caché. Entonces, yo ahorita los voy a dividir. Ustedes van a trabajar, ustedes 4, hermanito. Ustedes 6. Ustedes 6. Igual ustedes 4. Ajá, ustedes 4. Ustedes, ¿cuántos son? Bueno, y Marianita, ¿no? ¿Va a estar Marianita? No, va a estar Marianita. Ok, entonces ustedes 5 y ustedes 4. ¿Sale? Al final, bueno, si quieren como acercarse un poco más. No es por obras. Entonces vamos a ver los primeros 3 puntos de manera muy sencilla. Como definición tenemos que la gracia de Dios es la bondad de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios. Hay 3 cosas, hermanos, que forman parte de la bondad de Dios. La semana pasada Chris nos dijo algo acerca de la bondad, pero hay 3 elementos que vienen en la bondad de Dios. El primero es la gracia, el segundo es la misericordia y el tercero es la paciencia. Estos 3 como atributos son como subdivisiones de la bondad de Dios. ¿Qué quedamos que era la bondad de Dios? ¿Recuerdan la semana pasada? La misericordia. No, hermanito, estoy diciendo que hay un punto. No. ¿Qué es la bondad de Dios? Casi, pero no. Que Dios es todo bueno. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que Dios sea bueno? Que perdona. Ok, ¿qué más? Que ama. Que todo lo que hace Que da. Que
Exacto, ese es el punto. Que todo lo que va a hacer no es para hacernos daño o hacernos mal, que es lo que comúnmente nosotros pensamos, ¿no? Ya algo, y esto a mí me genera mucho conflicto porque hay gente que no cree en Dios y le echa la culpa a Dios de todo. Y tú dices como, pues consigue tal para echarle la culpa, ¿no? Y no es así, en la bondad de Dios viene su gracia. Entonces la gracia de Dios es la bondad de Dios, o sea, Dios se muestra bueno hacia los que ¿qué? ¿Qué piensan? Hacia los que ¿qué? Son afligidos. A los que merecen castigo. Eso sonó muy romántico, pero no. A los que merecen castigo. Exactamente, a los que merecen solo castigo. Entonces la gracia de Dios, ahí hay un, no sé si quedó con línea. ¿Sí quedó con línea? Bueno, entonces hay cosas que anotar. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. El día viernes fui con Gene después de 3 años al cine nuevamente. Nosotros nos encantaba ir al cine, teníamos nuestra tarjeta para ir al cine cada martes 2x1 y crepas 2x1 también en Cinépolis. Y después viene Sofi, un poquito antes, ya embarazada ya no podíamos ir. Y después de 3 años fuimos al cine. Pero, esa es otra historia. Vimos una película y esta película me impactó mucho porque en la película el protagonista le dice a otras personas, no vale la pena salvar a todos. Dice, no vale la pena salvar a todos. Hay muchas personas que ya están muy mal, que ya están muy corrompidas. Y justamente cuando estaba yo trabajando esta clase, yo decía, ¿se imaginan que Dios hubiera dicho eso? No vale la pena salvar a todos. Yo he reflexionado y me he puesto a pensar en esto. ¿Por qué Dios no eligió a personas como mejores que nosotros, ¿no? ¿Se imaginan a Albert Einstein como predicador o pastor? O como una persona que se dedicara de lleno 100% a la ciencia con una cosmovisión cristiana. Hubiera sido bueno, ¿no? Hubiera sido interesante. Aunque Louis Pasteur fue creyente, aunque ahorita el líder del laboratorio del genoma humano, Collins, es creyente y todo esto, hay muchos científicos, Isaac Newton, etc. Pero hay muchas personas que en realidad pudieron hacer o pueden hacer más cosas que nosotros, ¿no? Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué yo? Si yo, la verdad es que no me merecía muchas cosas, ¿no? Por mucho que el hermano Arturo diga que nuestro semblante es diferente entre Chris, él y yo, entonces, por mucho de mi cara bonita, pues no me merecía muchas cosas, ¿no? Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Es como si a ustedes les tocara dar ahí, en un intercambio quizás en su trabajo, a la persona que les cae gordo. O sea, imagínense, cada día darle un regalo a esa persona que les cae mal. Y no piensen en su cónyuge, ¿eh? Eso a mí me preocuparía. No. Eso no. Aunque testimonios son hoy, pero no, eso no queremos. Entonces, la gracia de Dios es su bondad, o sea, es el atributo de Dios que nos muestra que Él está haciendo cosas buenas para nosotros, aunque merecíamos solo castigo. Número 1, Dios siempre muestra su gracia voluntariamente. Esos pasajes no los vamos a checar, los tenemos ahí de referencia, en la semana los pueden ver. Dios siempre muestra su gracia voluntariamente. ¿Por qué Dios tiene que mostrar su gracia voluntariamente? ¿Qué piensan? Si no lo hiciera voluntariamente, ¿qué sería o qué no sería? No sería bondadoso. Ok, no sería Dios, ¿no sería qué? Bondadoso. Exactamente, ¿por qué no sería bondadoso? Por obligación. Bueno, o sea, no por... Exactamente, porque sería como, pues tengo que, ¿no? Ya, ahí está Conchis, ¿no? Ya la veo todos los días. Dios siempre muestra su gracia voluntariamente. Y esto también quiere decir que entonces no a todos les muestra qué. Y esto debe de explotarnos nuestra mente. Dios no a todos les muestra su gracia, pero Dios, a ver, pero si tú eres bueno, hay algo que se llama gracia común. Dice el salmista que el sol sale ¿para quién? Para todos. Ahí está su gracia. Esa es parte de la bondad de Dios. Cuando están los calorones súper o a tope, muy fuertes, una buena lluvia nos ayuda, ¿no? Esa es la gracia común de Dios. Está el sol, está la lluvia, está el alimento en general.
Pero la realidad es que a sus hijos les tiene algo más específico. Número 2, en la salvación todo es por gracia y no por obras. No sé cuántos de ustedes tomaron el curso o el taller que yo di de religiones y sectas, pero este es parte del sistema de creencias que nos divide entre todas las religiones del mundo y sectas. El sistema de salvación de todas las religiones del mundo, tanto orientales, occidentales y sectas, en comparación al cristianismo, es que todo va a ser por obras. Todo va a ser por obras. Tú tienes que hacer algo, ¿no? Vemos ahí a mí me hacen burla en el trabajo porque luego llega Chris y ven que Chris es güerito, ¿no? Y su servidor, pues, es un poco color cartón, ¿no? Entonces, a veces estamos juntos y mis compañeros de trabajo dicen que somos mormones. Porque ahí está el güerito y ahí está el morenito. Y ellos, ¿qué pasa? No sé si ustedes sabían, pero deben de cubrir una cuota. O sea, dentro de su día ellos tienen que visitar, tienen que ver, tienen que entregar tantos folletos. ¿Para qué? Porque puedes hacer un checklist en tu día y decir, sí alcancé esa meta. ¿Y su corazón? O sea, quizás su corazón puede estar bien podrido, puede hacer cualquier otras cosas. Quizás puede haber mormones que se dedican al narcotráfico, pero ya entregaron sus 100 boletitos o sus 100 folletos, ya, ¿no? Entonces, en la salvación, todo es por gracia. Quiere decir que es una bondad de Dios hacia los que merecen castigo. Por lo tanto, tú no puedes hacer nada. ¿Para qué? Para ganar. Para ganar. Y yo, la verdad, hermanos, yo prefiero eso. Yo prefiero que yo no tenga que ganar las cosas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta en mi día a día que en ocasiones no cumplo lo que prometo. Entonces, imaginen que nosotros le estemos a Dios jurando, ¿no? Como en ocasiones hacen algunos alcohólicos. Voy a jurar 3 años. Ya después se me olvida, pero yo voy a jurar. Entonces, imaginen a Dios decirle, mira, te voy a jurar 1 mes. Yo les aseguro que las 2 semanas ya se nos olvidó. Entonces, qué bueno que no es por obras, porque si no, nadie lo alcanzaría. En la salvación todo es por gracia. Y punto número 3, la gracia es inmerecida. Pero hay algo que sí podemos hacer. Solo podemos, ¿qué? ¿Qué creen? ¿Puede ser? ¿Cerca? Ya viste mis notas, ¿verdad? La gracia es inmerecida, pero nosotros, o solo nosotros, podemos responder por fe. Entonces hay algo que sí podemos hacer, que es que aceptar. Entonces sí hay algo que podemos hacer. ¿Lo quieres creer? Bien. ¿No lo quieres creer? Adelante. O sea, no pasa nada. No se va a caer todo este sistema de creencias. Pero si hay algo que Dios te está mostrando, porque solamente merecías un castigo y te está diciendo que no te lo vas a ganar por nada, entonces tú vas a ¿qué? A responder con fe. Exactamente, a creer, a decir, está bien, lo creo, lo acepto. ¿Qué van a hacer ustedes como equipo? Van a leer los siguientes pasajes y me van a describir en una oración de qué trata. Yo tengo aquí lo que yo hice, como de qué tratan estos pasajes. Entonces el primer bloque es Hebreos 4:16, Oseas, ese os es Oseas 14 del 1 al 2, Colosenses 1:9 y Colosenses 4:12. Van a leer esa primera sección, todos esos pasajes, y me van a decir de todos estos pasajes qué hablan, cuál es el tema en común. ¿Todos? O sea, en equipo. Ustedes lo van a comentar, lo van a leer, y en su equipo ustedes van a anotar en una oración de qué trata. Porque al final, voy a poner otra vez las reglas del juego. Escúchenme, por favor, hermanitos. Hermanitos aquí, por favor. Van a leer los pasajes, los dividí en 3 bloques. El primero es Hebreos 4:16, Oseas 14:1-2, Colosenses 1:9 y Colosenses 4:2. ¿Todos estamos ahí bien? Sí. Ok, esa es la primera sección. Los van a leer y ustedes entre su equipo van a comentar de qué trata. O sea, de qué hablan, porque hay algo en común. Todos esos pasajes significan algo o quieren hablar acerca de algo. Y lo van a anotar porque al final yo les voy a preguntar a cada uno. El segundo bloque, 1 Corintios 14:10, Hechos 18:27, Romanos 5:2 y Gálatas. Igualmente, los van a leer, lo comentan en su equipo y me dicen cuál es el tema en común. Y el tercer bloque
Hechos 20:32, Colosenses 1 del 3 al 6, Hebreos 13:9 y Primera de Pedro 5:12. Igualmente los leen, lo comentan y me dicen de qué hablan estos pasajes. Entonces al final ustedes deben de tener 3 oraciones o 3 resúmenes, por así decirlo, de lo que hablan cada pasaje o cada bloque, exactamente. ¿Entendidos, hermanitos? ¿Todo bien? Bueno, les voy a dar 10 minutitos para que ustedes lo puedan leer y regresamos. Muy bien, hermanitos, vamos a terminar. Número 1, el primer bloque. ¿Qué pusieron ustedes, hermanito Arturo? Sí, alguien que quiera comentarlo, ¿qué pusieron? ¿Escuchamos todos, de favor? ¿Cuál es el tema, el resumen, la oración que pusieron? Que con arrepentimiento podemos acercarnos a Dios para tener gracia y misericordia y así cumplir su voluntad. Ok, muy bien, bien, buena escritura. Un 9. Bien, muy bien. Hermanitos, el segundo equipo, ¿alguien que le quiera comentar? Hicimos una oración y dice: perdónanos, Señor, de nuestros pecados y haznos volver a ti. Danos de tu gracia y misericordia, del conocimiento de tu voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, para estar siempre firmes y perfectos en ti. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, ahí tienen una palabra que es lo que yo también puse en mis notas, que es algo importante en esto. ¿El tercer equipo? Decimos: acercándonos al trono de su gracia, confesando nuestros pecados, orando unos por otros, pidiendo sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Ok, muy bien, muy bien. Literal hicieron unas oraciones. Bien. Buena instrucción. Sí, esa fue la instrucción. Para la otra voy a definir oración. Pero muy bien, muy bien esa parte del trono. ¿El cuarto equipo? ¿Quién quiere decir la primera sección? No, yo creo que dijeron todo. ¿Pero qué pusieron? Les copiaron hasta acá. ¿Qué pusieron? Es acercarnos a Dios orando, Ajá. pedir perdón y estar para cumplir su gracia. Ajá, ok, muy bien, muy bien. ¿Y la última? Nosotros hicimos un teatro musical. Orar a Dios en todo momento con fe, por bondad y misericordia. Exacto, muy bien. Todos tienen más o menos la idea. Lo que podemos ver en estos pasajes es que nosotros como creyentes debemos de orar por la gracia de Dios. Sencillo. Nosotros, una de las cosas que debemos de hacer es orar por su gracia. Punto número 2. ¿Qué puso este equipo? Ahora nos vamos al revés. Pusimos gracia a los que confían en Él y una vida llena de su amor y misericordia. Gracias a los que confían en Él y una vida llena. Muy bien. ¿El siguiente equipo? Adquirimos la gracia por medio de la fe. Ok, muy bien. Adquirir la gracia por medio de la fe. Muy bien. ¿El equipo de hasta allá atrás? Dice: Dios nos aparta desde el vientre y nos llama por gracia. Y obra en nosotros y nosotros respondemos con fe. Ok, muy bien el punto del inicio de nuestra vida, ¿no? Va por ahí, muy bien. Lo siguiente, ¿no? Dios nos apartó desde el vientre y nos ha llamado por gracia, justificándonos, teniendo así esperanza. Si Dios nos ha dado la gracia, por lo tanto debemos mostrar a los demás, ya que de esto somos partícipes. Exacto, o sea, Dios mostró su misericordia y su gracia a nosotros desde el vientre, pero como bien lo definieron ustedes, también ahora nos toca a nosotros ser instrumentos de esa gracia, ¿no? Muy bien. Y por último, Que todos tenemos nuestro propósito antes de nacer. ok, Y que tenemos amor fraternal para tener la gracia inmerecida y que con la fe pues la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. exacto. ¿Cuál sería un resumen o de forma breve?
nuestra experiencia cristiana, y aquí a la hora de yo hablar de experiencia cristiana significa lo que Dios dispuso a través de toda nuestra historia. Esto significa desde nuestro nacimiento, desde nuestros padres, la forma en que nosotros crecimos, nos fuimos desarrollando para estar ahorita, ¿no? En este momento, es nuestra experiencia. La experiencia cristiana puede resumirse en términos de gracia. Entonces, lo que nosotros hemos experimentado a través de toda nuestra vida ha sido gracia. Muy bien. Y por último, manitos, el último punto. Que con el conocimiento de la palabra podemos ser fortalecidos y dar testimonio. Ok, muy bien. Una vez que hemos sido salvos, debemos orar unos por otros, para no dejarnos llevar por falsas doctrinas, tener un conocimiento verdadero de lo que es la gracia de Dios. Ok, muy bien. Va por ahí la idea. ¿El equipo de hasta atrás? Dios nos ha dejado su herencia que es el mensaje, y es lo que nos da fruto para transformar nuestras vidas. Dejémonos de cautivar por enseñanzas extrañas, y nuestra fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Exacto, muy bien, muy bien. Siguiente, Juanita. Yo lo que quiero resumir es que cuando comprendemos la gracia de Dios es cuando podemos estar aptos para poder administrar. Muy bien esa palabra, comprender. Muy bien. Por último. Hacernos dar enseñanzas ajenas a la palabra de Dios, mantenernos en santidad y fidelidad en Cristo para tener una vida eterna. Exactamente. Por lo tanto, todo lo que ustedes dijeron lo podemos definir en 3 palabras. Nosotros como creyentes debemos buscar, experimentar y sostenernos por medio de la gracia de Dios. Obviamente hablando aquí ustedes leyeron y se enfocaron mucho en el tema de la doctrina, pero ustedes cómo saben qué es bueno, qué es malo, qué está erróneo, qué no, si no nos estamos sosteniendo de qué, de su gracia. Entonces no podemos verlo. Así que muy bien, hermanitos. Esto es parte de lo que nosotros podemos aprender. Es muy breve para hablar acerca del atributo de Dios, de su gracia, pero lo que nosotros podemos ver de forma resumida es que Dios muestra siempre su gracia voluntariamente, que todo es por gracia y nosotros no ganamos nada, que nuestra respuesta es a través de la fe, que debemos de orar por la gracia de Dios, que nosotros debemos de experimentar y nuestra vida ha sido un resumen de la gracia de Dios. Y por último, cada día debemos sostenernos, estar firmes de la gracia de Dios. Así que bueno, el día de hoy terminamos con nuestra escuela dominical. Vamos a orar para cerrar este tiempo y ya podernos despedir. Hay que llevar todo al cuartito. Si me hacen favor con su silla, el hermanito Enrique ahorita les va a ayudar a abrir. Así que me dejen ahí en el portón negro, por favor. Sí, con eso. Muchas gracias, hermanitos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por este tiempo. Recibe tú la honra y la gloria, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor. Gracias porque un día más nos podemos reunir y podemos compartir con tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.